Esto es Junta Creativa, el podcast en el que exploramos oportunidades de innovación para los negocios a partir de riesgos y estrategias creativas usadas por emprendedores que se lanzarán a experimentar. Está claro que todos los emprendedores necesitan cosas, recursos para lograr metas o enfrentar retos. Y para poder usarlos necesitamos aprender qué es la recursividad, es decir, la capacidad para fijar objetivos, identificar esos recursos críticos que necesitamos en ciertas ocasiones para lograrlo y la habilidad de relacionarlos. Yo soy Mónica Hernández, Business Designer y CEO de Mom Business Design. Hablaremos sobre recursividad como herramienta clave para emprender e innovar. Y por eso nuestra invitada de hoy es Camila Cooper, fundadora de Fundación Fruto Bendito. Y bueno, bienvenida Cami y cuéntanos, preséntate tú, quién eres, qué haces. Moni, gracias por este espacio donde podemos llevar este mensaje y replicarlo. Soy Camila Cooper, soy mujer, soy esposa, soy mamá, soy emprendedora social, mentora, profe y realmente me apasiona haber encontrado mi propósito de vida y servir a la comunidad. Eso es lo que me mueve, lo que me hace estar viva y feliz con la decisión que tomé de apostar al emprendimiento social. Qué maravilla. Bueno, cuéntanos un poquito ya más a fondo hablando de emprendimiento. ¿Qué fue lo que te motivó a emprender? Si Fruto Bendito fue tu primer emprendimiento, ¿cómo llegaste a él? Y pues ya a fondo de qué trata. Bueno, cuando le preguntaba a mi mamá qué vena vendedora tenía cuando pequeña, ella me decía que a los 3 años y medio, cogía las revistas que le llegaban en el periódico y yo salía en el edificio a venderlas, siempre vendía en el colegio, o sea, era la que encaletaba. Mi abuelita tenía una miscelánea y yo iba y vendía todo lo que mi abuelita vendía en el colegio, vendía en la universidad, que siempre me gustó el tema un poco de ventas y yo considero que esos fueron mis primeros emprendimientos, ¿no? Porque sí, cuando empecé en la universidad a vender chicle, maní, caramelo típico, tenía que planear, ¿no? Era como, listo, mi mamá me puso 20,000 pesos y yo a la semana ya había logrado 40 y ya iba al barrio de mi abuelita en el Tejar y compraba más mercancía. Entonces creo que todo eso se fue tejiendo, forjando, siempre fue muy buena ahorrando y como proyectándome. Y en 2016, a mi esposo y a mí nos llega el regalo de Gabriel y yo todo el embarazo creí que volvía a mi trabajo desde teletrabajo, que no existía antes, no era lo que hoy conocemos, sino eran 2 días a la semana. Y yo no lo sabía, no lo tenía tan claro cuando se me iba a terminar la licencia de maternidad. Y mi papá me dice, deberías preguntar bien cómo es lo del teletrabajo, o sea, déjalo por escrito, ten claridad. Y ahí es cuando se me quita el primer piso, que yo había estado tan segura que volvía al trabajo y era, no, tienes que dejar a tu hijo. Renuncio. Llamé a mi esposo y, mi amor, renuncié. ¿Qué? O sea, fue como, yo no puedo sostener todo yo. Y vamos a arriesgarnos. Ya nos contarás, pero parece que fue una muy buena decisión. Uno nunca sabe a dónde lo llevan esas cosas que le pasan. Y entonces ahí llegaste ahí creaste de una Fruto Bendito. Entonces, cuando yo estaba estudiando en La Sabana, fui una ñoña, soy una nerda empedernida. Entonces fui alumna distinguida, alumna meritoria, estuve becada toda mi carrera y para poder graduarme, pues tenía que ir a aprender inglés, teníamos que presentar el examen de inglés, yo no ni estudié en colegio bilingüe ni nada, entonces me tocó de grande aprender inglés, viajé a Londres y allá pues aprendí el idioma y conocí las cunas de Finlandia porque fue cuando Kate Middleton quedó en embarazo y el gobierno de Finlandia le envió una cuna. Y a mí me llamó mucho la curiosidad porque yo decía, pues es una cuna de cartón y es Kate Middleton, o sea, es el príncipe George. Ya debe tener una cuna tradicional heredada y pues con esta fiebre de Crown, pues más, yo creo. Entonces, pues fue muy bonito conocer lo que significaba para Finlandia, porque mi roommate era finlandesa y toda la idiosincrasia alrededor de la cuna, pues a mí me llamó la atención, pero yo estaba en otro momento. Y después en el 2016, eso fue en 2012, y en 2016 acá cuando ya llega Gabriel, y yo decido que renuncio y llamo a mi esposo y le digo, voy a emprender, y él como, sí, o sea, Eureka, se le iluminó el bombillo la idea ganadora, y yo no, yo voy a emprender socialmente. Fue como, bueno, vas a ayudar a otros, está bien. Y
Y esa noche yo sin dormir, porque yo decía, yo quiero hacer algo, o sea, realmente yo quiero impactar, se hizo viral la noticia de la BBC de Londres de las cunas. Y a mí ya me tocó el corazón, porque nuestro hijo estuvo hospitalizado 10 días, porque vimos tanto desconocimiento alrededor de la lactancia, yo casi no lo puedo lactar, se deshidrató. Y todo eso fue ese insumo, esa fuerza tan poderosa que me hizo saltar al vacío y decir, voy a apostarle a un emprendimiento social y voy a hacer las cunas en Colombia. No, y más que uno ve que en Finlandia las condiciones son diferentes, aquí pues es algo súper necesario que obviamente vas a ayudar a un montón de gente. O sea, si lo hacen allá, ¿por qué no acá? Claro, en Finlandia llevan 80 años con el programa de las cunas y se convirtió ya en parte de su cultura, hizo todo ese acompañamiento de pasar de guerra, de haber pasado por inequidades sociales a lo que es hoy en día, o sea, haber escalado en el indicador de Gini, haber estado como estamos nosotros hoy, a estar entre los primeros 5 porque no existen desigualdades casi, entonces le soñamos a eso y le apostamos a eso. Bueno, y entonces ahí cómo empezaste, empezaste a llamar contactos, cómo empezaste a buscar la manera de producir las cunas, de entregarlas, porque me imagino que no tenías experiencia como en este campo de producir, de hacer todo este tema de operaciones, logística. Nada, o sea, realmente creo que nuestro mercado natural deben ser nuestros primeros aliados y los primeros 4 años mi esposo pues estuvo al frente de todos los gastos de nosotros como familia, o sea, se puso realmente la 10 comprometido completamente para que yo pudiera emprender y empezamos a recurrir a ese mercado natural. Entonces, Peter, el esposo de mi mamá, pues trabajaba, es un gran empresario reconocido, entonces cuando ya vio que el tema iba serio, pues ya se sentó conmigo como para aconsejarme y guiarme, yo me iba a aliar, o sea, esta iniciativa está en 95 países más o menos, existen alrededor del mundo 95 iniciativas como esta, y yo me iba a aliar con uno de otro país, cuando él me dijo, tú lo puedes hacer sola, y empiezan a aparecerse precisamente esas personas que nos van guiando en este proceso. Y así es como en diciembre del 2016 me lanzo con un prototipo, ni siquiera habíamos desarrollado nuestra cuna, al 6 de la Universidad de La Sabana. Y es donde empieza todo este acompañamiento, como que empezamos a sumergirnos en lo que significaba el emprendimiento. Pero amplíanos un poquito qué es el 6 porque creo que todo el mundo no lo conoce. Es un centro de emprendimiento que tiene la Universidad de La Sabana y llegamos a través de un concurso, tuvimos que hacer un elevator pitch, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea qué era esa vaina. O sea, no tenía conocimiento de todos estos términos completamente nuevos hasta ahora con un producto y con una idea de sacar algo adelante movido por una experiencia personal de familia. Y entonces llegamos a este centro de emprendimiento y nos empiezan como a preparar, como que empiezas a conocer de qué se trata, tienes que hacer un pitch y wow, ¿qué es eso? Y cuáles son las herramientas. Y luego llegamos también a la doctora Julieta Villegas, que es una médica salubrista, epidemióloga, experta en plan canguro, y nos dice, no puede ser un producto, o sea, no puede ser la cuna es un vehículo, la cuna es el medio para, pero tienen que educar, hay muchas posibilidades y empezamos a trabajar con ella hasta el día de hoy desarrollando todo un plan de educación y de intervención. Entonces, yo considero que entre más abierto estás a que necesitas de los otros, a que tú no te la sabes toda, a que tú tienes unas habilidades, pero también tienes unas deficiencias, la gente empieza a llegar y cuando se conectan por el mismo propósito, es divino todas las cosas maravillosas que suceden. Y es algo que usualmente los emprendedores no valoran mucho. Ellos solo buscan quien les dé capital para iniciar, pero los mentores son de mucho valor. Y ahí entiendo que tú dices, bueno, tenías como unos sueños, por decirlo así, como de tener ciertos aliados estratégicos para llegarle a estos beneficiados de tu fundación. Entonces, ahí quiero que me cuentes un poco sobre cómo esas alianzas te han ayudado, por qué creías o querías poder ser aliada de ellas, cómo las lograste. Desde que nace el proyecto, bueno, como comunicadora social y periodista que soy, cuando nos sentábamos a planear con mi esposo y él un duro experto en marketing, toda su experiencia en agencias, director creativo, manejando influenciadores, sabíamos que necesitábamos romper un paradigma grande que era el del cartón. O sea, nosotros estamos diciendo, vamos a ofrecer cunas de cartón y el modelo de negocios que queremos venderlas a familias ecológicas y donar a una población vulnerable, el modelo uno a uno.
pero hay que romper un paradigma del cartón, o sea, que las familias quieran tenerlo y la única forma de lograrlo era que se volvieran una aspiracional, ayudarnos de las influenciadoras, contar que se podía hacer realmente algo diferente, invertir muchísimo tiempo y aliados muy importantes para diseñar una cuna que fuera bella, o sea, nuestra cuna realmente es hermosa y eso requirió mucho trabajo e impacto y sabíamos que necesitábamos unirnos a otros para poderlo hacer y así fue como empezaron estos sueños locos de necesitamos a Joana Bamon, mamás como Caro Cruz que están supremamente alineadas con la misión y la visión de nosotros, como Caro Soto, como Catalina Gómez, que están realmente articuladas a lo que es la fundación y el mensaje que queremos llevar nosotros. Y así fue como, pues hay que agotar muchos cartuchos, hay que agotar el cartucho del amigo, de la amiga que dice que conoce, escribirle en Instagram, hay que ser persistente. En algún momento me dijeron que era intensa y yo dije, no, 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 yo soy persistente y yo logro lo que me propongo. Pero es que yo creo que uno es intenso con lo que le apasiona, ¿no? Y si uno lo quiere lograr, es que igual, esa es una característica que sí o sí debemos tener los emprendedores, porque es que el que no tiene pasión por su empresa, pues se va a rendir ante cualquier obstáculo, ¿no? Y que es de lo que está lleno el emprendimiento de obstáculos. Todos los días pasa algo. Quiero preguntarte, además de las alianzas, ¿qué otros recursos consideras tú que han sido relevantes para tu organización? ¿Qué otras cosas has logrado a través de pensar, bueno, ese puede ser un buen recurso, voy a ir a tocar la puerta y voy a conseguir esa alianza, esa colaboración? El primer recurso fundamental fue pasar de la idea al hecho y fue la inversión, el préstamo que me hizo mi mamá para poder sacar nuestra primera producción de cunas. El préstamo familiar es una alternativa, primero porque un banco pues no nos iba ni siquiera a mirar porque no existíamos aún, no nos iban a prestar endeudarse o muchas veces estos emprendimientos que tienen ansias de que lleguen inversionistas porque es lo que nos muestran, ¿no? Pues nos muestran estos gigantes unicornios que es la forma de crecer, pero venga, usted quiere tener a alguien acá encima que le esté diciendo qué hacer, cómo hacer, si tras de todo emprender es difícil, pues hay que buscar, yo creo que también esos recursos familiares y nuestros primeros donantes, creyentes, compradores de cuna ha sido nuestro mercado natural, familia, amigos, y con ellos empezamos. Para mí, eso ha sido el recurso más importante, la alianza más importante, y a partir de ahí, cuando participamos en el 6 de la Sabana, pues se nos abrió como un horizonte, fue como abrir una puerta a ese mundo del emprendimiento y desde ahí no hemos parado año tras año, hemos participado en premios, convocatorias que nos permiten conectarnos más, que nos permiten estar al día, pero sobre todo que nos permite estar orgulloso de lo que somos como país. No saben la cantidad de gente en todo el país que trabaja por causas sociales que los mueve sin esperar nada a cambio. Yo me deleito de conocer historias desde La Guajira hasta el Amazonas, desde Pasto, o sea, recorrer todo el país escuchando la historia de gente que hace cosas extraordinarias, es decir, este país no es solamente cosas malas ni negativas, sino al contrario, sí, somos muchos haciendo cosas buenas. ¿Cómo tú has tenido los ojos bien abiertos para identificar esos recursos que necesitas y has llegado a ellos? ¿Cómo esa recursividad ha transformado lo que era inicialmente fruto bendito para innovar en tu empresa? Constantemente estar en estado de alerta cuando terminé mi maestría. Yo termino mi maestría en pandemia, embarazada, y cada vez es como cruzar una línea, un borderline, como cada vez que cruzo esa línea y miro para atrás, digo, sí se puede, o sea, sí puedo hacer más, sí puedo usar mi tiempo mejor, sí puedo soñar en cosas más locas y seguir trabajando y ejecutando. Y bueno, como tú contabas que desde la pandemia han empezado a hacer otro tipo de cosas más allá de las cunas, porque me imagino, y ya nos contarás los retos que tuvieron con la pandemia, como todos los emprendedores, todos tuvimos retos distintos, pero me parece muy interesante conocerlos para ver de qué manera los abordó cada uno y logró superarlos. Realmente ser parte de estos premios, el último que nos habíamos ganado era el de Wildlife con el gobierno de los Estados Unidos y era un sueño, 3 años detrás de él y justo durante la pandemia recibimos ese reconocimiento y se transforma todo porque
era ir a hacer una Inter en Estados Unidos, era viajar, pero todo perfectamente se va dando. Y yo creo que la gran diferencia durante la pandemia fue no quedarnos observando qué pasaba. O sea, nosotros nos levantamos, creo que duramos una semana como, ¿qué está pasando aquí encerrados? Pues sigamos con las cunas, pero están encerradas en una bodega porque todo está cerrado y fue, no nos vamos a quedar quietos. O sea, las familias a las que les entregamos cunas y las que en un momento creyeron en nosotros están muriendo de hambre, nos escribían historias desgarradoras con mi esposo. Yo en el celular, en el computador, llorábamos hasta que él me dijo, estás en embarazo, tú no vas a leer más las historias, yo me encargo y tú te encargas es de gestionar los mercados y hablar con los donantes. Y fue increíble la generosidad de la gente aún en esos tiempos tan difíciles. A mí me conmovió mucho y me sigue conmoviendo haber visto que la cantidad de gente que donó, que realmente confiaba en nosotros, en que íbamos a ir a entregarles las donaciones, y eso fue un prueba y error, o sea, es que es la única manera. Sí. Los primeros mercados, mi esposo se fue en la camioneta cargada de mercados a Suacha a entregarlos cuando veía y entendía lo que significaban las banderas rojas, gente se está muriendo de hambre y casi le hacen una emboscada en un callejón y dijimos, no, venga, nosotros no podemos ir a entregar esto, es inseguro, hay que buscar un aliado. Y encontramos a ese aliado que lo hacía muy bien, que ayudaba a pequeños productores y nosotros nos enfocamos en llevar el mensaje a los donantes y realmente fue maravilloso. Pudimos apoyar con seguridad alimentaria en La Guajira, en Cartagena, pudimos ayudar con el huracán Iota en San Andrés, a lideresas con las que conocimos en un premio en el Chocó, o sea, fue extraordinario. Y la clave considero es no quedarse quieto, o sea, no quedarse observando, no quedarse juzgando, no meterse en una red social a sacar tanta ira y tanto daño que se hace a través de esos medios, sino es llenar el corazón de lo que tiene uno, o sea, llenarse de lo que tiene uno en su alma, en su corazón y sacarlo sin importar qué pase. Y ahí está algo muy importante y es esa innovación constante. Es no como quedarse en el punto como de, bueno, llegué al punto de equilibrio o ya mi empresa está bien, no necesito nada más, sino en un mundo que se está transformando todo el tiempo, pues hay que innovar constantemente y innovar implica no solamente, no sé, ser un emprendimiento tecnológico o lanzar pues una cosa que nadie se ha inventado, sino estar mejorando, estar ampliándose a otro tipo de negocio. Debes diversificar, debes estar pensando constantemente en qué más ofrecerle al público, debes escuchar a tu cliente, que en nuestro caso tenemos varios clientes, debes estar a la vanguardia de también lo que se está moviendo en la actualidad, porque si nos quedamos como una fundación estirando la mano y viviendo de la caridad y de generar pesar, pues, o sea, a mí me da pesar ver eso, o sea, no vamos a Sí. avanzar, no vamos a escalar, no vamos a poder vivir de esto y esto tiene que ser rentable para todo el que se sume, porque a medida en que lo hagamos mejor y en que seamos más grandes, vamos a ayudar más. Entonces, ni nos debe dar pena, ni debe estar mal, porque se entiende que ese es el camino que hay que recorrer. Y ese Sí. camino es el que hemos recorrido día tras día de estructurarnos bien en planes, programas y proyectos, estructurarnos bien para dónde vamos, tener una misión clara, tener un plan estratégico, saber y día tras día trabajar. Claro que es difícil, o sea, un día de nosotros es una montaña rusa, ahorita estoy acá, mi esposo Ujú. está con el niño afuera y así nos vamos turnando y es una montaña rusa, pero es delicioso porque se van viendo los resultados también. Me gustaría que nos dieras tu top 5 de tips para los emprendedores para que puedan tanto identificar como utilizar eficientemente sus recursos. O sea, la recursividad, que es nuestro tema fundamental, debe estar basado primero en creer en ti, en creer que lo puedes hacer, en activar toda tu tribu, como yo llamo, tu tribu de Sí. aliados, de familia, de amigos. A lo largo de tu vida has construido contactos que tú no sabes el día de mañana para qué nos puedan servir y podamos poner al servicio de nuestra causa. Entonces, activar esa tribu, supremamente clave. Sí. Visión, hay que tener visión, hay que soñar en imposibles para que realmente podamos alcanzar algo en este momento en el que estamos. Constante aprendizaje. Desde que empecé a emprender socialmente no he parado de estudiar. Con el BID, Sí. con Acumen, con la universidad, terminé una maestría y hay muchísimos cursos que son gratuitos. Entonces, realmente es entender que todo está. Y esta es la parte final.
crecer con aliados, crecer de la mano con otras redes es mucho más gratificante y nos ayudan a cometer menos errores. Y estarse replanteando todo el tiempo cuáles son las nuevas metas que tengo, porque uno cumple una y ya necesita tener otra. Y el emprendimiento no se puede quedar quieto. Total, hay que probar, miren, hay que lanzarse, no hay que gastar tanto planeando, se puede prototipar en pequeñita escala, voy a probar así, como conocí a Moni en ese espacio que aprendí muy bien de parte de ella y siempre me quedó a mí, eso me quedó grabado de verdad. Sí, Prototipar es mucho más rápido que hacer un plan de negocios a 20 años, sí. planeé en papel, ven, y tu audiencia y tu público y tu cliente no lo has testeado a ver si le va a gustar y gastaste un año planeando. Ese es el mayor Sí. error. Hay que probar sin miedo. O sea, con miedo, pero con actitud de que creo en lo que estoy haciendo. Y el otro día que hablábamos, tú me contabas como algo también importante y es como tener todo organizado cuando tú vas a ir a tocar una puerta, ¿no? Como saber qué es lo que tú vas a ofrecer, qué es lo que vas a pedir, si tienes los papeles en orden. A pesar de que seamos una organización pequeña, nadie lo sabe. O sea, los medios y la reputación que hemos construido es una, pero nadie sabe qué pasa dentro y tú te debes presentar con esa misma potencia, con esa misma presencia ante los otros. O sea, estamos negociando con Farmatodo y con Farmatodo no es, no, pues lo que me den, no, venga, ustedes tienen esto, ustedes tienen esta línea donde protegen a la primera infancia y juntos podemos hacer esto. Sí, sí, no hay que tenerle miedo a esas grandes organizaciones, ¿no? Como, ¿qué ejemplos nos puedes dar con cuáles has conseguido alianzas en donde dices, bueno, voy a ir como con mi voz en alto porque yo soy igual a ellos, porque lo que quiero es impactar a esta población? Bueno, realmente nosotros añorábamos mucho trabajar con Catalina Escobar, de las lideresas sociales, de las empresarias sociales que más admiro, junto a Joana Bamón, es ella, y cuando la logré conocer en un stand, en un proyecto que estuvimos, firmemente sabía que nuestras cunas iban a ser complementarias al trabajo que ella hacía en Cartagena con sus madres, porque íbamos a protegerles a sus bebés cuando sus madres nacieran y en ningún momento estábamos como chocando en intereses, ¿no? Como pues Sí. hacen lo mismo madres embarazadas, no, al contrario. Yo sabía que nos complementábamos y cuando la conocí le dije, de una, quiero entregar cunas en Cartagena, tu contacto, y de una me conectó con la persona y a los 6 meses estábamos entregando cunas en Cartagena con la Fundación Juanpe. Y les voy a dar un súper ejemplo gracias a una amiga abogada, Nadia Olea, que también hace parte del grupo de profesores de la Universidad de La Sabana. Y fue, yo soy fan de Shark Tank, amo Shark Tank desde que lo veía de Estados Unidos, el de, bueno, y cuando ya salió aquí el de Colombia, pues súper fanática de los Shark y Torre Negra me encantaba y admiraba obviamente todo lo que ha logrado y tremendo sello colombiano lo que está haciendo. Y Sí. cuando abre su aceleradora y todo, y fuimos seleccionados, preparamos nuestro pitch, y cuando nos llegan ya las condiciones y entramos a ver, y dijimos, espere un momento, o sea, la letra pequeña hay que leerla bien y sobre todo con una persona que sepa, y Nadia, que es una súper abogada, me ayudó y me Sí. decía, ¿tú por qué vas a entregar un porcentaje de tu utilidad? O sea, me decía, no lo veo, no me parece, es una negociación ya con una empresa de otro tipo. Decía, no, cambio, o sea, también debes sentirte en la confianza de decir no. Y Sí. dijimos, no vamos a entrar, no vamos a entrar, o sea, no todo lo que llegue por ser una startup, por ser una empresa pequeña, lo tengo que aceptar, inclusive si es de una de las grandes personas que admiro, si, no, si me va a perjudicar en algún sentido o si no hay un gana-gana realmente Sí. para las partes. Y para poder guiar a todos los emprendedores y a los que nos están escuchando hoy sobre la recursividad, sobre todo en este tema de alianzas, creamos con Cami una herramienta que es el mapa de alianzas para que como emprendedores puedan empezar a identificar y aprovecharlas al máximo. Cuéntanos un poquito más qué fue lo que se les ocurrió para esta herramienta. Es entender cómo ese seguimiento, como ese proceso, cómo empiezo yo a descubrir que tengo buenos contactos para hacer alianzas también, ¿no? Porque es lo que muchas veces creemos, no, pero es que yo no conozco a nadie, yo no conozco a ningún famoso, no, sí, pero es que hay una línea que tú empiezas a tocar y unos puntos para llegar a.
Entonces, a quién conoce o a qué eventos me voy a inscribir. Por ejemplo, si ustedes se van a inscribir a algún evento, ya sepan si quieren conocer al panelista. Mi recomendación es lleguen temprano. Los panelistas llegan temprano, cuando llegan nadie sabe mucho de qué van a hablar y todavía no están en furor y es cuando uno se les puede acercar. Al final ya todo el mundo los conoció, ya es muy difícil acercarse y yo siempre que voy a un evento digo, yo quiero para ir a conocer a esta persona que nos va a ayudar en esto y voy con la meta clara y me salgo tras bambalinas porque tras bambalinas es donde puede pasar todo y puedes conocer a esa persona. Entonces, activar esa recursividad que es innata en todos, o sea, todos tenemos esa capacidad. Y esta herramienta Mapa de Alianzas la pueden descargar gratis en www.mombusinessdesign.com/Junta Creativa Podcast, en el link del episodio 2, Creatividad en la Recursividad, y cuéntenos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web cómo les parece la herramienta y si les gustaría asistir a un taller gratuito para explotar todo el potencial de estos tips que nos da Camila y que diseñamos en ese mapa. Si uno lleve 30 años emprendiendo, todos los días aprende y aprende escuchando de otros, las historias de otros y todos los tips que le puedan dar a uno, pues son bienvenidos y son súper útiles. Entonces, gracias por tu tiempo, por estar aquí y por enseñarnos todo lo que nos enseñaste. Gracias, Moni, a ti. Seguimos creyendo en Iguales con Amor. Gracias por la oportunidad. Besos a todos y a todas. Gracias, chao.